Mi hermana se obsesionó con probar que yo era adoptado después de que papá mencionara actualizar su testamento. Así que intentó sabotear mi prueba de ADN enviando la saliva de su amiga con mi nombre. Aquí está el contexto: tengo 28 años. Mi hermana Fiona tiene 31. Siempre hemos tenido una relación decente. No súper cercanos, pero nos llevamos bien en las reuniones familiares, nos mandamos mensajes de vez en cuando, lo normal entre hermanos. Nuestro papá tiene bastante dinero, es dueño de un negocio de construcción exitoso que levantó desde cero. Mamá falleció de cáncer hace 8 años. Hace unos 6 meses, papá empezó a hablar sobre actualizar su testamento. Nada dramático, solo dijo que quería dejar todo en orden, tal vez establecer algunos fideicomisos, ese tipo de cosas. Algo normal para alguien de poco más de 60 años que está pensando en el retiro y en su legado. Fiona y yo somos sus únicos hijos, así que heredaríamos entre los dos. Desde entonces, Fiona ha estado actuando completamente diferente conmigo. Pasó de ser mi hermana normal a, no sé cómo describirlo, sospechosa, hostil. Empieza a hacer comentarios raros sobre cómo yo no pertenezco a la familia y que siempre he sido diferente. La primera vez fue en una cena en casa de papá. Estaba viendo fotos viejas en la repisa y tomó una de cuando yo era bebé. La miró demasiado rato y luego dijo: «Sabes, en esta foto no te pareces a mamá ni a papá». Yo lo tomé a broma, porque las fotos de bebés no sirven para ver parecidos, todos los bebés parecen pequeñas papas arrugadas. Pero ella siguió insistiendo: «No, en serio. Mira tu nariz. Mira tus ojos, ¿de dónde salieron esos rasgos?». Me incomodó, pero papá no escuchó. Lo peor es que empezó a hablar de que yo era falso con otros familiares. En la fiesta de cumpleaños de mi primo el mes pasado, la oí decirle a mi tía que siempre sospechó que había algo raro conmigo. Cuando me vio escuchando, ni siquiera se avergonzó. Solo se encogió de hombros y se fue. Se ha obsesionado con la genética familiar y la herencia. Me envió 3 artículos sobre personas que descubrieron secretos familiares a través de pruebas de ADN. Siempre está diciendo que el ADN no miente. Hace poco me preguntó directamente si alguna vez me había preguntado sobre mis verdaderos padres. Yo estoy seguro de que soy hijo biológico de papá. Tengo sus manos, su risa, su mal genio con los objetos cuando no funcionan. De mamá heredé la terquedad y los pulgares raros de doble articulación. Me parezco a ambos de diferentes maneras. Empiezo a pensar que Fiona atraviesa una crisis de salud mental. El momento coincide demasiado con lo del testamento como para ser casualidad. ¿Está tan preocupada por la herencia que se convenció de que no soy realmente de la familia? ¿O es una especie de respuesta psicológica al duelo por mamá que aparece ahora? El problema es que su comportamiento está empeorando. Ya empezó a hablar de pruebas de ADN delante de papá. Él se ríe, pero noto que empieza a darse cuenta de que algo no anda bien con ella. Actualización 1. ¿Recuerdan que dije que estaba obsesionada con las pruebas de ADN? Pues decidió convertir esa obsesión en una actividad familiar. Apareció en casa de papá con una presentación sobre genealogía e historia familiar. Imprimió artículos sobre pruebas genéticas, investigación de árboles genealógicos, genealogía genética. Lo presentó como un proyecto para unir a toda la familia, crear un árbol genealógico completo usando análisis de ADN. Su presentación fue bastante buena, comparó compañías de pruebas, habló de precisión, de cómo podríamos descubrir parientes lejanos o patrones de migración. Papá se entusiasmó enseguida, porque le encanta todo lo relacionado con la historia familiar. Pero lo que me puso la piel de gallina fue que Fiona insistió en que todos teníamos que participar para que el proyecto funcionara. Ella recalcó específicamente lo importante que era que tanto papá como yo participáramos, ya que somos la línea masculina directa. Lo hizo sonar tan razonable y científico. No paraba de hablar de cómo las pruebas de ADN se han vuelto tan avanzadas que pueden revelar detalles increíbles sobre las relaciones familiares y los patrones de herencia genética. Mencionó cómo algunas familias han descubierto que tenían antepasados famosos o que habían conectado con parientes que nunca supieron que existían. La parte realmente manipuladora fue cómo lo presentó como un regalo para papá.
Dijo que quería crear este hermoso árbol genealógico como una sorpresa para su próximo cumpleaños, completo con análisis de ADN e investigación histórica. Lo hizo parecer un gesto cariñoso y considerado de una hija que quería honrar el interés de su padre en la historia familiar. Papá lo compró por completo. Empezó a decir que a mamá le habría encantado este proyecto y lo maravilloso que sería finalmente obtener respuestas sobre algunas lagunas en nuestro conocimiento familiar. Aceptó de inmediato participar y comenzó a llamar a otros familiares para involucrarlos. Fiona fue muy hábil en todo esto. Se encargó de toda la logística, pidió los kits de prueba, coordinó con los familiares. Se convirtió en la jefa de proyecto e insistió en recolectar personalmente todas las muestras para asegurarse de que se manejaran correctamente y se enviaran al laboratorio sin problemas. En una semana ya había conseguido compromisos de papá, de mí, de nuestras 2 tías, 3 primos y el tío anciano de papá. Todos estaban entusiasmados con el proyecto. Nuestra tía incluso empezó a buscar entre álbumes de fotos viejas y documentos para contribuir con la investigación. Pero yo sé de qué se trata realmente. A Fiona no le interesa la genealogía ni la historia familiar. Ella está tratando de probar que yo no soy hijo biológico de papá. Está convencida de que, cuando salgan los resultados, de alguna manera se demostrará que no tengo relación genética con el resto de la familia. En lugar de hacer acusaciones directas o confrontarme en privado, ha creado este plan que la hace ver como la hija considerada y organizada, mientras me pone en una posición en la que no puedo negarme a participar sin parecer sospechoso. Si me opongo a la prueba de ADN, parecerá que tengo algo que esconder. Si señalo que la verdadera motivación de Fiona es demostrar que soy adoptado, sonaré paranoico y a la defensiva. Me ha acorralado de tal manera que mi única opción es seguir con su plan y esperar que los resultados cierren su teoría de adopción de una vez por todas. Lo peor es ver a papá emocionado con el proyecto. Me ha estado llamando cada pocos días para contarme nueva información que Fiona encontró sobre genealogía o para hablar de posibles conexiones familiares que podríamos descubrir. Él no tiene idea de que su hija está usando su interés en la historia familiar para intentar demostrar que su hijo no es realmente su hijo. Me repito a mí mismo que todo esto le saldrá mal cuando los resultados confirmen que definitivamente soy hijo de papá. Fiona tendrá que enfrentar el hecho de que su teoría de adopción es completamente falsa y, con suerte, dejará esta obsesión. Actualización 2. Los kits de prueba llegaron al apartamento de Fiona, ya que ella estaba coordinando todo. Escribió en el chat familiar que había recibido todos los kits y que los distribuiría para que cada uno pudiera entregar su muestra. Dijo que quería recolectarlos todos a la vez para enviarlos al laboratorio juntos y asegurarse de que se procesaran en lote. Se suponía que ayer me reuniría con ella para recoger mi kit, pero tuve que cancelar por una emergencia de trabajo. Le escribí que pasaría hoy a recogerlo. Ella dijo que estaba bien y que lo dejaría con su compañera de piso si no estaba en casa. Así que fui al departamento de Fiona esta tarde. Su compañera me dejó entrar y me dijo que Fiona había salido a hacer recados, pero que había dejado mi kit en la cocina. En la cocina había 2 kits de prueba. Tomé uno y estaba a punto de irme cuando noté que la caja ya estaba abierta. Me pareció raro, porque estos kits se supone que vienen sellados hasta que los uses. Abrí la caja para revisar si todo estaba adentro. Y fue ahí cuando vi que el tubo de recolección de saliva ya tenía saliva dentro. Me quedé mirándolo como 5 minutos sin poder creerlo. El tubo debería estar vacío, yo era quien debía escupir ahí, sellarlo y enviarlo al laboratorio. Pero ya tenía saliva. Al principio pensé que Fiona me había dado por error el kit de otra persona. Tal vez había confundido las cajas y me entregó la muestra de algún familiar. Pero luego miré los papeles en la caja, y todos tenían mi nombre. Ahí fue cuando me cayó el 20, Fiona planeaba enviar la muestra de otra persona con mi nombre. La llamé de inmediato y le pregunté qué demonios estaba pasando con mi kit. Se hizo la confundida y me preguntó de qué hablaba. Le dije que el tubo ya tenía saliva y que los formularios tenían mi nombre, y hubo un largo silencio en la línea. Luego se echó a reír y dijo que era solo una broma. Que quería probar si me daba cuenta, y que estaba impresionada de que lo hubiera notado.
Aseguró que había llenado el tubo con su propia saliva como una broma, y que mi kit real lo tenía guardado para mí. Le dije que eso no tenía ninguna gracia y que manipular pruebas de ADN no era un chiste. Ella insistió en que era inofensivo y que solo estaba jugando. Cuando llegué a casa, seguí dándole vueltas al asunto. La llamé de nuevo y le exigí que me dijera de quién era en realidad la saliva. Volvió a intentar evadir, pero seguí presionando. Finalmente admitió que le había pedido a su amiga Isabelle que diera la muestra. Isabelle es compañera de trabajo de Fiona, alguien que he visto quizás 2 veces en fiestas de ella. No tiene ninguna relación con nuestra familia. Si el ADN de Isabelle se enviaba con mi nombre, los resultados mostrarían que no tengo relación genética con papá ni con ningún otro familiar. Le pregunté directamente por qué haría algo así, que esperaba lograr. Ahí dejó de fingir que era una broma. Dijo que necesitaba saber la verdad sobre mi origen y que estaba protegiendo los intereses de papá. Según ella, si realmente soy hijo de papá, no debería tener miedo de hacer la prueba correctamente. Pero si yo tuviera algo que ocultar, esto lo revelaría. Su lógica no tenía absolutamente ningún sentido. Parecía creer que, enviando ADN falso bajo mi nombre, de algún modo me expondría como un fraude. Como si los resultados falsos mostraban que no estaba relacionado con la familia, eso probaría que su teoría de adopción era correcta. Traté de explicarle lo absurdo que era eso. Le señalé que enviar el ADN de otra persona solo probaría que Isabelle no está relacionada con nuestra familia, cosa que ya sabíamos. No demostraría nada sobre mi verdadera relación genética con papá. Pero Fiona no escuchaba razones. Seguía insistiendo en que yo escondía algo y que mi reacción a su plan probaba que tenía miedo de la verdad. Dijo que, si realmente era hijo biológico de papá, no tendría ningún problema en hacer la prueba legítimamente. Yo le dije que, por supuesto, haría la prueba de manera legítima, pero que quería un kit completamente nuevo que ella no hubiera tocado jamás. Le dije que pediría mi propio kit directamente al laboratorio y enviaría yo mismo la muestra para asegurarme de que no hubiera manipulación. Fiona se enfadó y me acusó de ser paranoico y de arruinar el proyecto genealógico familiar. Dijo que todos estaban entusiasmados con la investigación y que yo lo estaba destruyendo con mi comportamiento desconfiado. Le señalé que era ella quien estaba actuando de manera sospechosa al intentar enviar muestras falsas, pero siguió desviando y diciendo que yo estaba exagerando lo que ella afirmaba que era una broma inofensiva. La conversación terminó cuando colgó después de que le dije que le contaría a papá lo que había intentado hacer. Inmediatamente me mandó mensajes suplicándome que no lo involucrara y prometiendo que no interferiría con mi verdadera muestra de ADN si dejaba pasar el asunto. Pero no lo voy a dejar pasar. Fiona literalmente intentó cometer fraude enviando el ADN de otra persona bajo mi nombre. Esto va mucho más allá de sospechas raras sobre mi origen. Hoy pedí directamente al laboratorio mi propio kit de ADN. Voy a enviar mi muestra real y obtener resultados legítimos que prueben que soy hijo de papá. Esto es mucho peor de lo que pensaba. Actualización 3. Los resultados de ADN llegaron y, sorpresa sorpresa, definitivamente soy hijo biológico de papá. Pero la reacción de Fiona a esta prueba ha sido completamente desquiciada y empiezo a preocuparme por su estado mental. Recibí mis resultados primero porque pedí mi propio kit directamente al laboratorio, mientras Fiona seguía coordinando las pruebas familiares. Mis resultados mostraron exactamente lo que esperaba: coincidencia genética del 50% con papá, relaciones claras con nuestras tías y primos. Ascendencia europea que coincide con nuestros antecedentes familiares conocidos. Todo cuadraba perfectamente. Me sentí aliviado de tener confirmación científica de algo que nunca había dudado. Pensé que esto pondría fin, al fin, a la extraña conspiración de adopción de Fiona y podríamos dejar atrás todo este lío. Decidí mostrarle a Fiona los resultados antes de compartirlos con el resto de la familia. Pensé que le daría la oportunidad de reconocer que estaba equivocada y quizá disculparse por todas las acusaciones e intentos de sabotaje. Eso fue un error. Cuando le mostré mis resultados, los miró largo rato sin decir nada. Luego empezó a hacer preguntas detalladas sobre el proceso, dónde pedí el kit, cómo envié la muestra,
estaba seguro de que el laboratorio no había mezclado las pruebas, ¿alguien más manipuló mi kit? Le expliqué que lo pedí directamente en la página de la empresa, envié yo mismo la muestra y seguí todo el proceso para asegurarme de que no hubiera contaminación ni confusión. Los resultados eran completamente precisos. La respuesta de Fiona fue acusarme de haber manipulado de alguna forma la prueba. Dijo que no había manera de que esos resultados fueran legítimos porque estaba segura de que no era hijo biológico de papá. Empezó a enumerar observaciones completamente absurdas como sujeto el tenedor diferente que papá, mi risa suena forzada en reuniones familiares y que siempre he estado demasiado ansioso por encajar en la familia. Lo cual prueba que sé que no pertenezco realmente. Es un razonamiento completamente insano. Está tomando comportamientos humanos normales y retorciéndolos como prueba de una gran conspiración sobre mi origen. Y lo peor es que ahora Fiona ha decidido que la solución es que todos en la familia repitan las pruebas en otro laboratorio. Dice que no confía en la empresa que usamos y que deberíamos obtener verificación independiente con otro servicio. Ha estado llamando a familiares individualmente para proponer la idea, diciendo que las pruebas de ADN pueden ser poco fiables y que es importante confirmar resultados en múltiples laboratorios. La parte más manipuladora es cómo se lo plantea a papá. No le dice que cree que soy adoptado ni que intentó sabotear mi primera prueba. En cambio, se presenta como la investigadora cuidadosa y minuciosa que quiere que el proyecto genealógico familiar tenga los datos más exactos posibles. Papá piensa que suena razonable. Él no sabe nada de la teoría de adopción de Fiona ni de su intento de fraude. Para él, solo parece que Fiona es detallista. Ha aceptado hacerse otra prueba y ha animado a otros familiares a unirse. Fiona ya pidió nuevos kits a otra empresa y está coordinando de nuevo la recolección, lo cual me pone nervioso después de su intento anterior de manipulación. Pero esta vez me aseguraré de que papá esté presente cuando entregue mi muestra y tomaré fotos del kit sellado para documentar la cadena de custodia. Lo frustrante es que sé que estos nuevos resultados confirmarán lo que ya sabemos, seguiré apareciendo como hijo biológico de papá, porque eso es lo que soy. Pero Fiona parece convencida de que otro laboratorio producirá resultados diferentes que respalden su teoría de adopción. Empiezo a pensar que Fiona ha desarrollado algún tipo de trastorno delirante centrado en mi origen. Ha construido una teoría conspirativa y ahora rechaza cualquier evidencia que la contradiga. Cuando la realidad no encaja con sus creencias, decide que la realidad debe estar equivocada. Estoy tentado a contarle todo a papá, pero me preocupa que no me crea. El comportamiento de Fiona parece tan racional en la superficie que mis acusaciones podrían sonar como delirios paranoicos. Además, ha sido muy cuidadosa de no expresar su teoría de adopción delante de él. Creo que la mejor estrategia es seguir con la segunda ronda de pruebas y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Cuando el nuevo laboratorio confirme que soy hijo biológico de papá, Fiona tendrá que enfrentarse al hecho de que múltiples pruebas independientes llegaron a la misma conclusión. Toda esta situación pasó de ser molesta a genuinamente preocupante. Ya no se trata de simple rivalidad entre hermanos o ansiedad por la herencia. Creo que Fiona realmente podría estar teniendo algún tipo de crisis psicológica obsesionada con demostrar que no soy parte de la familia. Actualización 4. Le conté todo a papá y ahora Fiona está completamente fuera de mi vida. Todo esto explotó de maneras que nunca imaginé y sinceramente estoy aliviado de que se haya terminado. La segunda ronda de pruebas de ADN dio resultados idénticos a la primera. Sorprendente, lo sé. Sigo siendo definitivamente hijo biológico de papá, sigo estando genéticamente relacionado con todos nuestros parientes, sigo teniendo los mismos marcadores de ascendencia. Los resultados eran básicamente fotocopias de mi primera prueba. Pensé que Fiona finalmente aceptaría la realidad cuando se enfrentara a resultados idénticos de dos laboratorios distintos, pero en lugar de eso, se aferró aún más. Inmediatamente comenzó a investigar sobre las tasas de precisión de las pruebas de ADN y encontró estudios poco conocidos sobre errores de laboratorio. Empezó a insistir en que ambos laboratorios debieron haber cometido el mismo error o que había algún tipo de contaminación sistemática que afectaba específicamente mis muestras. El punto de quiebre llegó cuando empezó a acercarse directamente a otros familiares con su teoría de adopción.
Antes había mantenido en privado la mayoría de sus sospechas, pero después de que la segunda ronda de resultados confirmó que yo era hijo de papá, aparentemente decidió que la sutileza ya no funcionaba. Llamó a nuestro primo Mike y le dijo que tenía serias dudas sobre mi origen y que creía que papá estaba siendo engañado al pensar que tenía un hijo biológico. Le pidió a Mike que la ayudara a convencer a papá de exigir una tercera ronda de pruebas en un laboratorio que ella elegiría y supervisaría personalmente. Mike quedó completamente desconcertado por esa conversación. Llamó a papá de inmediato y le dijo que Fiona parecía estar teniendo algún tipo de crisis respecto a la genética familiar y que estaba haciendo afirmaciones extrañas sobre que yo era adoptado. Papá me llamó enseguida y me preguntó qué demonios estaba pasando. Me di cuenta de que ya no podía proteger a Fiona de su propio comportamiento. Había llegado al punto de involucrar a la familia extendida en sus delirios y papá merecía saber lo que su hija había estado haciendo. Le conté todo, los meses de comentarios sospechosos y alusiones a la adopción, cómo manipuló el proyecto genealógico familiar para intentar exponer mi supuesto origen falso. Papá escuchó toda la historia en completo silencio. Cuando terminé, hubo una larga pausa y entonces dijo, ha estado intentando probar que no eres mi hijo, ¿por qué haría algo así? Le dije que pensaba que estaba relacionado con la actualización de su testamento y que parecía que Fiona intentaba excluirme de la herencia. Papá se quedó muy callado y dijo que necesitaba hablar con Fiona de inmediato. La confrontación con Fiona no salió bien. Papá la llamó a su casa y le preguntó directamente si había estado cuestionando mi origen e intentando probar que yo era adoptado. Fiona al principio trató de negarlo, pero cuando papá mencionó el sabotaje de la prueba de ADN y sus llamadas a los familiares, se dio cuenta de que no tenía sentido seguir mintiendo. Admitió que creía que yo no era hijo biológico de papá y que llevaba meses intentando probarlo. Dijo que lo hacía para proteger los intereses de papá y asegurarse de que su herencia fuera para su hijo real. Aseguró que lo hacía por amor y lealtad hacia él. Papá le preguntó qué pruebas tenía para pensar que yo no era su hijo. Fiona empezó a enumerar las mismas observaciones ridículas que me había dicho a mí. También mencionó algunos recuerdos de la infancia que, según ella, no cuadraban con que yo fuera su hijo biológico. Papá le dijo que sus pruebas eran completamente absurdas y que había intentado destruir la relación de su hermano con la familia basándose en nada más que especulaciones paranoicas. Le dijo que estaba avergonzado de su comportamiento y que no podía entender cómo se había convencido de hacer algo tan cruel. Fiona rompió en llanto y siguió insistiendo en que tenía razón sobre mí, que las pruebas de ADN estaban equivocadas, que papá estaba siendo engañado. Le rogó que hiciera una ronda más de pruebas en un laboratorio que ella misma verificara y supervisara. Fue entonces cuando papá perdió la paciencia. Le dijo que estaba delirando y que su obsesión con demostrar que yo no era su hijo había dañado permanentemente a la familia. Le dijo que ya no confiaba en ella y que no quería tenerla cerca hasta que recibiera ayuda profesional por los problemas psicológicos que estaban detrás de ese comportamiento. Fiona salió de la casa de papá ese mismo día y no ha hablado con ninguno de los dos desde entonces. Me bloqueó en el teléfono y en las redes sociales. Aparentemente también bloqueó a papá, porque dice que sus llamadas van directo al buzón de voz y que sus mensajes no se entregan. Papá me preguntaba una y otra vez por qué no le había contado antes sobre el comportamiento de Fiona. Le expliqué que esperaba que recapacitara y que no quería causar drama familiar por lo que parecía ser paranoia temporal. Pero papá dijo que se alegraba de que finalmente le contara la verdad, porque el comportamiento de Fiona estaba escalando y podría haberse puesto aún peor de no haber intervenido. Papá ha decidido que Fiona necesita ayuda psicológica profesional antes de que él considere volver a tener relación con ella. Le ha dicho a través de otros familiares que pagará la terapia si ella está dispuesta a enfrentar lo que la llevó a ese comportamiento. Pero que no tolerará más contacto hasta que reconozca que su teoría de adopción era delirante. En cuanto a mí, he terminado con Fiona para siempre. No me importa si recibe ayuda o si admite que estaba equivocada. Pasó meses intentando destruir mi relación con mi padre y borrarme de mi propia familia. Intentó cometer fraude enviando muestras falsas bajo mi nombre. Involucró a familiares extendidos en su campaña contra mí. Papá me ha dicho que está reconsiderando algunas cosas respecto a su planificación patrimonial.
No me ha dado detalles, pero sospecho que la situación de la herencia de Fiona ha cambiado significativamente. Ha mencionado que la confianza y la lealtad son factores importantes cuando piensa en el legado familiar. Sé que algunas personas podrían pensar que debería perdonar a Fiona si recibe ayuda y se disculpa, pero no estoy interesado en una reconciliación. Algunas traiciones son demasiado fundamentales como para superarlas. Ella intentó borrarme de mi propia familia. Eso no es algo que pueda perdonar.